Hola a todos, en este video vamos a aprender a utilizar el simulador de la práctica 8 que es de las leyes de Kirchhoff. En primer lugar, no vamos a utilizar el simulador que está en el manual, sino que yo les voy a facilitar un link que lo voy a poner en la descripción del video del nuevo simulador que vamos a estar usando. De igual manera, sus instructores se los van a mandar a ustedes. Entonces, así como está, no es el que vamos a usar. Entonces, siempre en el procedimiento experimental vamos a desarrollar este circuito. Lo vamos a montar, vamos a ponerle los valores que nos brinda el manual y vamos a medir con el amperímetro las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 e I6. I7 y I8 esas no están. Son las flechas que están acá. I1, I2, I3, I4, I5, I6. Y luego con el voltímetro vamos a medir los voltajes de cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces nos pasamos al simulador. Este es el simulador que vamos a estar usando. Kit de construcción de circuitos de corriente directa. Le damos play. Y nos ponemos en la parte del laboratorio. Tenemos esta área de trabajo. Entonces, en primer lugar, vamos a pasarnos a este tipo de simbología. Ahí tenemos lo que es los cables, la batería y la resistencia, que son los tres elementos que vamos a utilizar. También tenemos lo que es el voltímetro y dos tipos de amperímetro, que más adelante les voy a explicar cuál es más fácil de utilizar. ¿Okay? Entonces, para comenzar, para hacer un pequeño circuito de prueba, tenemos lo que es una fuente de voltaje, una resistencia, conectamos los cables, podemos conectar un cable acá, el otro acá, y así ya formamos lo que es nuestro cuadrado. Vamos a ver. ¿Okay? Ahí depende de la estética que quiera tomar cada uno. Y ya tenemos nuestro circuito conectado. Entonces le vamos a quitar que no se miren los electrones, sino que en este cuadro de acá, que pongamos la corriente de manera convencional. Eso nos va a ayudar a visualizar el flujo de la corriente. Y podemos obtener los valores. La fuente es de 9 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Para utilizar el voltímetro, en la teoría nos dicen que el voltímetro mide el voltaje en la resistencia de forma paralela. Entonces, es de la terminal positiva al terminal negativa y los conectamos conforme, si ven, en la resistencia la corriente entra por la parte de arriba, entonces por donde entra la corriente en la resistencia va el terminal positivo, sería acá, y por donde sale va el terminal negativo. Eso nos da un voltaje de 9 voltios. ¿Okay? Si nosotros queremos calcular ahora la corriente del circuito, tenemos este amperímetro, que solo es de poner lo que es esta parte encima de un cable y ya nos dice cuánto vale la corriente. En este caso 0.9 amperios. Si queremos utilizar este otro amperímetro, lo que tenemos que hacer es desconectar un cable, le vamos a eliminar y conectamos lo que es nuestro amperímetro. Y ahí está, igual, 0.9 amperios. ¿Okay? Entonces pasamos a desarrollar nuestro circuito. Tenemos una fuente de voltaje, resistencia, como está muy cerca, entonces le vamos a quitar el zoom para tenerlo de esta manera. Vamos poniendo lo que son nuestros elementos. Para girarlo, solo agarramos un extremo y ya lo ponemos vertical. Y con los cables vamos haciendo la forma.
Para que se mire un poco bien de estética, lo podemos hacer así, para que mire cuadrado. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que esta es la primera parte de nuestro circuito. Para poner los valores, ponemos los valores. Le apretamos, hacemos clic en el elemento y aquí nos da qué valores que queremos. Como esta la fuente 1 es de 10 voltios, le ponemos 10 voltios. La resistencia RA es de 3 ohmios. Entonces nos vamos a 3 ohmios. La de RB es de 2 ohmios. 2 ohmios y así sucesivamente hasta desarrollar todo el circuito, ¿no? Entonces yo lo tengo en esta pestaña ya hecho todo, ¿ok? Este es el circuito del manual. Ya están todos los valores, pues, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí está el sentido de la corriente. Entonces nos piden primero calcular la corriente de I1, I2, I3, I4, I5 y I6. Entonces vamos a calcular solo I1 e I3. Entonces voy a utilizar este amperímetro. I1, nosotros tenemos que en el manual va en este sentido, ¿ok? En el sentido opuesto al que está ahorita en el simulador. ¿Qué significa? Aquí tengo que mi corriente de I1 es de 3.27 amperios. En el simulador va en el sentido contrario a la dirección de la corriente que está en el manual. ¿Qué significa? Que nuestra corriente I1 va a ser igual a negativo 3.27 amperios. Nosotros ponemos I1 es igual a menos 3.27 amperios. ¿Ok? Si nosotros queremos calcular I3, si ustedes se fijan, I3 es la corriente que va en esta rama de acá arriba, nos da un valor de 4.32 amperios. I3 en el manual va en la misma dirección que en el simulador. Entonces, tenemos que I3 va a ser igual a 4.32 amperios, positivo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando estemos calculando la corriente, fíjense bien en la dirección de la corriente en el manual y en el simulador. Si es sentido opuesto, se le pone la corriente que es negativa. Si va conforme al, como está en el simulador, se le pone en positivo. Okay. Ahora la parte del voltímetro. Como hicimos en el ejemplo, la terminal positiva del voltímetro va a ser la dirección donde la corriente entra en la resistencia. Entonces aquí vamos a tener acá, acá. RB va a tener un voltaje de 6.54. ¿Ok? De manera, si queremos calcular la de RD, entra de acá. Acá entonces vamos a tener un voltaje de 13.66 voltios. ¿Ok? Y así sucesivamente en todas las resistencias vamos a calcular el voltaje. Y esa es la parte de el uso del simulador. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el sentido de la corriente para saber cuál es negativo y cuál es positivo. En voltaje todos nuestros voltajes nos tienen que dar positivos. ¿Por qué? Porque vamos a calcular, a medirlo desde que entra en la resistencia va a ser con el terminal positivo. Pasando de nuevo al manual. Ya hicimos el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3 vamos a hacer una captura de pantalla del montaje hecho en el simulador y de algunas de las mediciones hechas, ¿no? Cálculo y análisis de resultados. Comprobar la ley de los nodos en los puntos A y B. En el circuito nosotros vamos a comprobar aquí la ley de los nodos en este nodo A y en este nodo B. Entonces, hay que acordarse de la ley de los nodos que está tanto en el material de apoyo como en la práctica, ¿no? Ya vamos a tener calculadas nuestras corrientes. Eso sí, hay que hacerlo, hay que desarrollar el circuito de manera teórica también. O sea, hay que encontrar nuestras corrientes de manera teórica
y nuestras resistencias de manera teórica también. No, nuestras resistencias las hallamos, nuestros voltajes, de manera teórica. Entonces también está en el material de apoyo, está el ejercicio que está aquí en el manual, un poco explicado de manera diferente, más extensa, sustituyendo las ecuaciones, ¿no? Haciendo las leyes de voltaje de Kirchhoff, las leyes de nodos. Entonces hay que hacerlo de manera teórica, porque nos piden comparar los valores medidos de voltaje de corriente con los valores teóricos. Aquí vamos a utilizar lo que es el error porcentual. El error porcentual es nuestro valor teórico menos nuestro valor experimental entre nuestro valor teórico. Realmente todo eso, el valor absoluto por 100. El inciso 2 es comprobar las leyes de circuitos de las mallas I1, I2 y 3. Lo vamos a comprobar tanto de manera experimental, con los valores que nosotros encontramos, y de manera teórica, con los valores que nosotros encontramos también. Y vamos a poner en el inciso 4 si coinciden los resultados experimentales con las leyes de Kirchhoff dentro de lo que se estima como un error experimental. Si no, ¿cómo explicarlo? Entonces, solo es un ejercicio en el que hay que hacer y hay que hacerlo de dos maneras. Con el simulador y de manera teórica, desarrollar el circuito. Y eso sería todo lo de la práctica. Muchas gracias.